Buenas, bienvenido a tu canal, Nancy a Crochet. Te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificación. Así no te perderás ninguno de mis videos. Muchas bendiciones. En el video que te traigo hoy te voy a mostrar cómo hice estos pulpitos en anillo de lata. Y vamos a comenzar. Bueno, vamos a comenzar por hacerle esta cadena para es donde vamos a poner las llaves. Y esto lo vamos a hacer de primero para tenerlo ya ahí listo. Usted sabe que cuando aquí hacemos un anillo mágico y ahí hacemos las cadenas, usted lo hace del largo que usted desee. Yo voy a hacerlo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. 21, 22, 23, 24 y 25. Lo va a hacer de 25 cadenas. Entro en el mismo anillo mágico y cierro con un punto deslizado. Y aquí hago 1, 2 y 3 cadenas. Yo estoy utilizando hoy una aguja 1.0 y mi hilo es de 100% algodón, de 1 milímetro. Entonces hago punto alto, 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí cierro un poquito el anillo para poder darle para girar y continúo tejiendo, pero ya poniéndole la cadena de este lado y entro entre el medio de la cadena con así y el anillo mágico. Hago primero mi lazada, entro entre el medio y continúo haciendo 5 medios puntos más. O sea, hacemos 10 medios puntos altos, 10 puntos altos. Así vamos tejiendo en todo el contorno. 5 que hicimos primero, 5 ahora. Y cerramos con un punto deslizado. Aquí, 5. Cierro con un punto deslizado. Bueno, ya sí, corté mi hilo y ya me queda aquí así. Esto lo vamos a poner después cuando estemos tejiendo la cabeza. Ahora vamos a comenzar por hacer ahora la anilla. Esta es la anilla, miren. La ponemos así, como está, el más grande de este lado y acá del lado derecho el más pequeño. Ponemos nuestro hilo y aquí vamos a comenzar tejiendo. El hilo aquí. Comenzamos agarrando el punto de seguridad y aquí comenzamos haciendo los puntos bajos. Puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Acá de este lado hacemos 9. Y acá de este lado hacemos 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. O sea, aquí hacemos 9 y en este lado hacemos los otros 8. Así. Y aquí cerramos con punto deslizado. Así. Un total de 16 medios puntos. Aquí vamos a hacer en esta segunda vuelta, vamos a hacer los 24, los 16 puntos. Usted va a agarrar aquí ahora la hebrita de atrás. O sea, hace un punto aquí. Así. Ponga su marcador. Hacemos un punto y un aumento. Así vamos tejiendo en toda la vuelta. Un punto y un aumento. Y terminamos esta vuelta con 24 medios puntos.
Así vamos tejiendo. Y 2. Entonces ya aquí ya llegué a mi punto donde ahora yo voy a comenzar a tejer. Esta vuelta voy a hacer un punto en cada punto de base, o sea, mis 24 puntos. Acuérdense que aquí hicimos 16 medios puntos y acá en la segunda hicimos un punto y un aumento. Y terminamos la vuelta con 24 medios puntos. Ahora en esta vuelta vamos a hacer un punto en cada punto de base. O sea, los mismos 24 puntos. Así vamos tejiendo. Aquí ya terminé mi vuelta y vamos a comenzar ahora a tejer esta otra vuelta, la tercera vuelta. Y vamos a hacer 2 medios puntos. 1 y 2. 2 medios puntos y un aumento. Así vamos tejiendo toda la vuelta. 2 medios puntos y un aumento y terminamos esta vuelta con 32 medios puntos. Bueno, ya aquí ya llegué a mi marca y voy a continuar tejiendo. Voy a hacer esta vuelta 4 y la vuelta 5, los mismos 32 puntos. Así. Voy tejiendo esos mismos 32 puntos, los continúo. No ponga tan floja la puntada. Haga la apretadita para que le quede, para que no se le vea el relleno, no le quede tan abierto. Entonces usted hágase sus medios puntos, un punto en cada punto, en la vuelta 4 y 5. ¿Por qué le digo 4 y 5? Porque no estamos contando el forro de la anilla. Esa la forramos y comenzamos a tejer. La primera vuelta es esta, la segunda, la tercera y esta es la cuarta vuelta. ¿Sí? Un punto en cada punto de base, la 4 y la 5. Bueno, ya aquí vamos la vuelta 6. En esta vuelta 6 vamos a hacer, aquí vamos a comenzar 1, 2, asegúrese de agarrar todo el hilo para que no se le quede una hebra y si está tejiendo con una aguja, con un hilo doble, pues aquí va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. Aquí usted va a poner su anilla. Usted asegúrese de que su anilla, mire que si este está de este grande aquí, de este lado, mire, de este lado, usted pone la anilla que le quede de ese lado también. Aquí. Que le quede justo aquí, mire. Mire el medio aquí, aquí. Usted teje sus 12 medios puntos. 12. Y aquí va a comenzar a tejer. Aquí. Agarrando la anilla. Usted agarra su anilla. Agarra aquí así. Y va viendo por debajo. Aquí así. Mire. Aquí ya yo la veo. ¿Lo ven? Está el punto. Aquí está. Aquí agarro mi anilla. 1, 2, 3. Ajusto bien. 4. Aquí ya voy acomodándola de este lado. Aquí la abro para ver bien el punto. 5, 6, 7 y 8. O sea, voy a agarrar 4 de este lado, 8, 4 de este lado y 4 de este lado. 8 medios puntos. Y continúo tejiendo. Así los otros medios puntos. 1, 2, 3, 4,
5. Entonces ya yo llegué aquí donde tengo ya mi marca. ¿Lo ves? Donde comenzamos. Que tejí aquí mis 12 medios puntos. Acá tejí los otros 12 como se presentaba. 14, porque aquí son 12, 26 y los 8 que tejí aquí. Entonces aquí ya yo quito esta marca y la voy a comenzar desde el otro lado ahora. Aquí así. Esto lo tejo. Voy tejiendo un punto en cada punto de base, agarrando la anilla. Cada vez que vaya, yo voy agarrando mi anilla. Así, voy tejiendo. Un punto en cada punto de base. Hasta llegar aquí donde está la anilla. Aquí donde está ya, mire, la anilla, aquí. Tejo ahí y agarro la anilla, así. Mire. Miren, de tejo yo mi punto ya que llegué aquí. Agarro la anilla y tejo un medio punto, así. Giro y vuelvo a comenzar a tejer mis medios puntos en cada punto de base hasta llegar aquí y agarro otra vez la anilla como hice aquí de este lado. Igualito, así. Así lo hago esta vuelta. Entonces, mire, ya aquí ya estoy llegando al otro lado de la anilla. Así como hicimos en aquel lado, ya yo puse, esto lo ponemos en la primera vuelta para saber. Así, miren, ya llego aquí y vuelvo y hago lo mismo que hice allá. Agarro y dentro en la anilla, hago mi medio punto, giro y vuelvo y me regreso. Y esto lo voy a hacer así en la vuelta, esta es la vuelta 7, en la vuelta 8, la 9 y la 10. Así hago esto. Me giro, entro en la anilla y así voy tejiendo. En la última vuelta, que es la 10, ya estamos completos aquí. Es cuando ya comenzamos aquí. Bueno, cuando vaya ahí, en la 9 yo regreso para que usted vea cómo terminamos ahí, en la 10. Ya aquí ya tengo la vuelta 10, que es la que estoy haciendo. Bueno, ya llegué aquí 24 medios puntos. Entonces yo entro en mi anilla, aquí así, y tejo los mismos 8 puntos que tejí allá abajo. Aquí hago 2, 3 y 4. 4 en este lado y 4 en este lado. Así, 1, 2, 3 y 4. Una vuelta 10. Ya la 10 es agarrándola toda en contorno. Entonces aquí ya yo comienzo a tejer aquí y vamos a comenzar a tejer la vuelta 11. En esta vuelta 11 yo voy a hacer 1 y 2. Y hago una disminución. Así voy tejiendo en todo el contorno. 2 medios puntos, 1 y 2. Y una disminución. Así vamos tejiendo en toda esta vuelta. Y terminamos la vuelta con 24 medios puntos. Vamos a hacer la vuelta 12. Mire cómo va quedando. Así va quedando. Mire, usted después la arregla bien, que le quede bien bonita. Así bien acomodadita. Acuérdese que usted tiene que hacerle la tapita para ponérsela aquí. Si usted quiere, se la puede poner aquí, porque como aquí van los tentáculos, usted lo puede dejar así. Pero si usted quiere, usted le pone aquí el forrito. Aquí vamos a hacer 2 medios puntos y una disminución. Igualito que hicimos allá abajo en la vuelta anterior, así vamos tejiendo. 2 medios puntos, 1 y 2 y una disminución. Así vamos tejiendo toda esta vuelta hasta llegar aquí, que es donde está nuestro puntito. Así vamos tejiendo. Bueno, aquí ya yo voy a ir rellenando. Acuérdese que usted va disminuyendo y va rellenando para que no se le haga más pequeño para rellenar. Entonces usted va rellenando hasta que quede esto bien durito. Lo pone y lo pone aquí, así. Va rellenando, va disminuyendo, va rellenando y así
va. Acuérdese de ponerle la tapita. Si usted no sabe, no se acuerda, acuérdese que está en el tutorial hocico. En Nancy a crochet. Así, ahí lo ve y le puede hacer su tapita. Aquí vamos terminamos la vuelta con 18 medios puntos. Estos mismos 18 medios puntos los tejemos. Un punto en cada punto de base. Así vamos tejiendo. Un punto en cada punto de base. Bueno, entonces ahora vamos a hacer en esta vuelta, vamos a hacer 9 disminuciones. Tenemos 18 medios puntos. Así vamos disminuyendo. 9 disminuciones. 1, 2. Así vamos disminuyendo en todo el contorno. Aquí ya corté mi hilo y voy a ir, porque aquí me quedaban 9 medios puntos. Entonces voy a ir disminuyéndolo, entrando así en cada punto. Así vamos a ir entrando en cada punto de esto, agarrándolo. Aquí ya llego y cuando ya yo termine, yo aquí voy a colocar mi tapita que hice para colgar. Así. Lo introduzco bien, 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 y aquí aprieto. Así. ¿Ves? Así queda. Usted lo cierra bien y después le hace unas puntadas. Así. Para cerrarlo. Que le quede bien apretado y pierde su hilo. Aquí lo pierde. Y comenzamos a hacer ya los tentáculos. Entonces, mire, aquí ahora vamos a hacer un nudito para hacerle los tentáculos. Y cerramos. Ajá, aquí así. Y aquí vamos a comenzar. No lo vamos a agarrar del lado del frente de los ojitos. Vamos a agarrarlo en la parte de atrás. Así. Aquí está la hebra. Cuando agarramos un punto, la hebra de atrás quedó esa. Entonces ahí ese es el que agarramos. Y vamos a hacer aquí 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Vamos a hacer 25 cadenas. Nos regresamos y entramos en la segunda. Y hacemos 3 medios puntos en cada cadena. Así. 3 medios puntos en la segunda. Aquí entramos en la siguiente cadena y hacemos 3 medios puntos. En cada cadena entramos 3 veces. Así vamos tejiendo hasta llegar acá al final. Así vamos tejiendo. Aquí, acuérdese que lo que le estoy diciendo, hace 25 cadenas. Y giramos y entramos en la segunda cadena y tejemos 3 medios puntos en cada cadena. Así vamos tejiendo hasta llegar al final. Esto le va a ir dando la vueltija. Aquí ya mire cómo ya se va girando. Entonces así vamos entrando. 3 medios puntos en cada cadena. Así hasta llegar aquí. Entonces, bueno, mire, ya aquí ya yo le hice, mire que ellos da su vueltija sola. De todas maneras, usted después le da para que le entorche más. Pero cuando ya usted llegue aquí a este punto, usted agarra y va y entra en el segundo punto y hace medio punto. Se desliza en el siguiente con punto deslizado
así, y ahí continúa haciendo las 25 cadenas. Y hace lo mismo que hizo aquí, lo hace acá. Así hace hasta tener 10 o 11 tentáculos, los tentáculos que usted quiera hacerle. Aquí le va a salir 11 tentáculos. En este contorno le va a salir 11 tentáculos. Así que usted lo va haciendo así. Así lo va haciendo en todo el contorno. Bueno, nos vemos cuando hayamos terminado los 11 tentáculos. Entonces, mire, así ya queda con los tentáculos hechos. Mire, usted le va haciendo uno, cada uno, y así le va quedando. Después usted le da vueltecita así para que ellos le queden mejor, pues. Ellos sin que le dé, ellos van a quedar así. Y ahora vamos a hacerle los ojos. Los ojos yo se los voy a explicar cómo hice esto. Pero usted le puede poner también así, movible. Y también lo puede hacer así, unas pizquitas. Eso es su gusto, su decisión. Ahora yo le voy a mostrar aquí. Para hacerlo, hacemos un anillo mágico, mire, así. Y vamos a hacer medios puntos así. Hacemos el punto de seguridad y hacemos un medio punto alargado. Alargado es que usted entra aquí y entra aquí. ¿Ve? Hace medio punto. Entra aquí, salen uno y salen el otro. Así ya van dos. Así. Así hasta hacer 8. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 medios puntos alargados. Así. Y luego ala su hilo, cierra con un punto deslizado. Así. Aquí así. Cierra y así le queda el ojito. Así. Entonces usted hace su otro lunita que va aquí en el medio con hilo negro. Y ese usted hace un anillo mágico con 5 medios puntos. Nada más, medio punto, no punto, medio punto alargado, sino medio punto, así lo hace. Y luego lo coloca aquí. Aquí ya lo tengo, mire, así. Aquí se lo dejé así para que usted vea, mire. Ya aquí ya está aquí ya terminado completo. Así, ya rematado. Usted hace sus 5 medios puntos, lo cierra y luego en el medio entra y lo deja así. Y luego estos hilos lo pone por dentro y arremata y ya le queda así, los ojitos. Si no, le pone movible o si no, una pizquita aquí. Así. Así hacemos los ojos. Bueno, mire, vea. Mire el ojito. Así. Usted lo coloca aquí. Si se lo quiere poner mire, aquí. Usted tiene que utilizar aquí una aguja mucho más grande. Usted va a introducir entre el medio y sale aquí el otro lado. Aquí así. En su ojito. Y luego le da su vuelta arreglándolo, acomodándolo. Mire, así. Así. Y así mismo va cosiéndolo. Entra ahí mismo y sale al otro lado, donde lo va a coser. Así. Y aquí va ajustándolo. Y aquí mismo entra. Usted le va dando la vuelta de tal manera que le quede bien cosido. Y así va cosiendo en todo el contorno del ojo hasta que quede bien cosido. Y así como cose cose el otro. Bueno, mire, así quedó el trabajo que realizamos hoy.
Espero que les guste, que lo pongan en práctica, que lo elaboren. Es fácil y sencillo de hacer. No olviden suscribirse, darle like y compartirlo. Gracias por ver mis videos y nos vemos en un próximo video. Dios los bendiga.